Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a abordar las fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? En realidad son pequeñas fracciones que sumadas me van a dar una expresión racional de este estilo, un polinomio en el numerador de grado n dividido para un polinomio de grado m en el denominador. Para encontrar las fracciones parciales de este estilo de expresión, nosotros tenemos que tomar en cuenta primero que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. Esta es una primera consideración. En el caso de que el grado sea mayor o igual, pues se puede dividir este polinomio del numerador para el polinomio del denominador y con el algoritmo de la división, pues podemos ponerla como fracción parcial. Recuerden que el cociente más el residuo que divide al divisor. Esto sería en este caso de que sea mayor, pero si es menor, pues podemos hacer fracciones parciales y como un segundo paso y muy importante es verificar que las expresiones estén totalmente simplificadas. Esto nos evita hacer operaciones innecesarias que a lo mejor pues se haría más largo el ejercicio. Y vamos con un tercer paso que es verificar que el denominador esté totalmente factorizado. Esto es muy importante también. Una vez que hemos verificado estas tres situaciones, nosotros podemos recién comenzar a plantear las fracciones parciales. Primero vamos a hacer algunos planteamientos de fracciones parciales para entender cuál es la dinámica de cómo se resuelven y cómo se plantean. Es importante que esté bien planteado. Lo primero, verifiquemos que el numerador sea menor que el denominador, el polinomio. Fíjense, este polinomio de aquí es de grado 4, porque fíjense, si multiplicamos este x por esta polinomio de grado 2, pues nos daría un n de grado 3, o sea, un polinomio de grado 3. Y acá abajo, pues este x cuadrado que está elevado al cuadrado nos daría un grado 4. Por este x nos daría un m a la 5. O sea que prácticamente el n es menor que el m, así que sí se puede sacar fracciones parciales de ahí. Si cumple con la primera. En la segunda, pues el grado del numerador de este polinomio es grado 1. Es una lineal, y acá abajo pues el mayor grado, si hacemos el producto notable, la incógnita de mayor grado quedaría al cubo. Entonces fíjense, ya que multiplicaríamos 3x por x al cuadrado, nos quedaría 3x al cubo, o sea que esa sería la incógnita de mayor grado. Por lo tanto, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, cumple. Aquí el grado del numerador es 2. Y aquí el grado del denominador x al cubo por x nos quedaría x a la cuarta, también cumple. El numerador es menor que el denominador. Aquí en esta el grado del numerador es segundo grado. Y el grado del denominador aquí sería x al cuadrado por x al cuadrado, sería a la cuarta, sería el numerador menor que el denominador. Y en la última, pues el grado del numerador es al cuadrado también. Y el denominador aquí sí sería a la sexta, porque este está al cuadrado. Y por un x a la cuarta nos quedaría a la sexta. 4 y 2 serían 6. O sea que cumplen todos. Todos el numerador es menor que el denominador. Simplificada la expresión, hay que verificar que esté totalmente simplificada. Y aquí sí se puede simplificar, miren. Podemos hacer esta simplificación aquí. Fíjense, x al cuadrado más 1 se puede simplificar con este elevado al cuadrado, uno de ellos, y nos queda solo elevado a la 1. Y ya no hay otra simplificación, por lo tanto esta expresión quedaría de esta forma nada más, x sobre x al cuadrado más 1, y esto por x menos 1. Ya tengo esta expresión, fíjense, simplificada. Es muy importante simplificar, pues con esto nos evitamos hacer operaciones innecesarias. Aquí está totalmente simplificado. Acá también está totalmente simplificado. En esta parte de aquí, en el numerador, pues tenemos factorización. Veamos en el numerador, trinomio de la forma x menos por menos nos daría más.
un número que multiplicado nos dé 3 y sumado nos dé, sí es factorizable en el numerador, pero en el denominador no tengo con qué simplificar, ya que este trinomio no es factorizable. Entonces quedaría ahí. Y acá sí puedo simplificar este x más 1 con un cuadrado de aquí. Le elimino el cuadrado. Y aquí una x nos quedaría al cubo nada más. Por lo tanto, esta expresión nos quedaría arriba 1 sobre x al cubo, que multiplica a x más 1. Esto es como un segundo paso que hay que tomar en cuenta en fracciones parciales. Siempre simplificar la expresión antes de operar y verificar que el denominador esté totalmente factorizado. Vamos a ver, este denominador está totalmente factorizado, no tiene casos de factorización. Acá también, en el caso B, en el ejercicio B, en el C también está totalmente factorizado. Acá también en el D está totalmente factorizado, no hay ninguna factorización que podamos hacer. Y en el E también totalmente factorizado. Fíjense que ya tenemos eso. Y ahora lo que debemos hacer es encontrar el número de fracciones parciales. Fíjense que para encontrar el número de fracciones parciales como un cuarto paso, pongámoslo así, hay que hacer lo siguiente. Fíjense, hay que analizar pues los factores. Por ejemplo, aquí en la primera tiene un factor 1, que es x al cuadrado más 1, y hay un factor 2, ya que está factorizado el denominador. Recuerden que está abajo en el denominador solo tiene que haber multiplicaciones, factores. Tengo un factor 1, x al cuadrado más 1, y este factor 2, que es x menos 1. Y fíjense, ambos factores están elevados a la 1. Para saber el número de fracciones parciales, debo sumar los exponentes a los cuales está elevado cada factor. Entonces, en este caso, tenemos elevado a la 1 ambos y se suma, entonces aquí nos daría dos fracciones parciales. En el ejercicio A nos daría dos fracciones parciales. Por ejemplo, aquí hay un factor, aquí también hay un factor 1. Fíjense en este ejercicio B, hay el factor 1, este factor 1 de aquí, que es igual a 3x menos 2. Y este multiplica al factor 2, que es igual a x al cuadrado más 3, este factor 2. Y ambos están elevados también a la 1. Por lo tanto, pues va a haber dos fracciones parciales. Miren qué interesante. Aquí tenemos un factor, el factor x y el factor x más 1. Fíjense que estos dos factores, el uno está elevado a la 1, pero el otro factor está elevado al cubo. O sea que sumamos los exponentes de los factores y nos da como resultado 4 fracciones parciales. Vamos a tener como resultado 4 fracciones parciales y asimismo hacemos con el ejercicio D. Fíjense aquí, este factor 1, x menos 1, está elevado al cuadrado y el otro factor, todo este trinomio, está elevado a la 1, 2 más 1. Fíjense, recuerden, factor 1, x menos 1. Esto multiplica al factor 2, que es x al cuadrado menos 2x menos 1. Este factor 2 está elevado a la 1 y el factor 1 está elevado a la 2. Sumo estos dos, nos da 3 fracciones parciales. Y en el último ejercicio, que es este de aquí, tenemos un factor 1x y un factor 2, que es x más 1. El factor 1 está elevado al cubo y el factor 2 está elevado a la 1. 3 más 1 sería 4 fracciones parciales. O sea que el ejercicio E va a tener 4 fracciones parciales. Así se saca el número de fracciones parciales. Vamos a poner el número de fracciones parciales es el resultado de sumar los exponentes de los factores. Es muy importante esta parte. Entonces, si nosotros vamos a plantear ya las fracciones parciales, vamos a poner el número de fracciones que le corresponde a cada una de estas expresiones racionales. Aquí le corresponde dos fracciones parciales. Miren. En el ejercicio B le corresponde dos fracciones parciales también. Miren, vamos a hacer este planteamiento. En el ejercicio C le corresponde 4 fracciones parciales. Miren, es mucho más amplio este ejercicio. En el ejercicio D le corresponde 3 fracciones parciales. Vamos a ponerlas, ubicarlas estas fracciones parciales.
Luego vamos a hacer el proceso de ver qué va en el numerador y qué va en el denominador. Y en este último ejercicio son 4 fracciones parciales. 3, miren, 3 más 1, 4. Para ubicar lo que va en los denominadores tenemos que fijarnos en los factores. Fíjense, aquí hay un factor 1, aquí dentro, aquí hay un factor 1 y aquí hay un factor 2. Fíjense que si nosotros tenemos este factor y está elevado a la 1, simplemente vamos a ubicar debajo de cada fracción uno de los factores que está elevado a la 1. Siempre que esté elevado a la 1, se lo ubica simplemente debajo de la fracción. X menos 1 también está elevado a la 1, pues lo ubicamos debajo de la fracción. Esto es simplemente la ubicación. Acá también tenemos dos factores, miren, factor 1 que está elevado a la 1 y factor 2 también que está elevado a la 1. Si están elevados a la 1, simplemente tomamos el factor y lo ubicamos debajo de la fracción. Nada más. X al cuadrado más 3. Fíjense simplemente esto. Aquí tenemos un factor 1 que está elevado a la 1, que es el factor X, este factor de aquí, factor 1, y un factor 2 que está elevado al cubo. Aquí va a cambiar algo. Aquí sí hay algo muy importante que hacer, algo muy diferente también. Si el factor 1 está elevado a la 1, simplemente lo ubicamos debajo de una fracción, nada más, X. Pero aquí, en este factor 2, fíjense, tenemos factor 1, que es X, y aquí en este caso tiene factor 2, que es X más 1. El factor 2 es X más 1. Y este factor 2, que es X más 1, está elevado al cubo. Lo primero que debemos hacer para desarrollar este segundo factor que esté elevado al cubo es poner primero el factor sin que esté elevado a ningún término, X más 1, y luego le vamos sumando 1 hasta llegar al exponente del factor. Por ejemplo, aquí X más 1 elevado al cuadrado y aquí X más 1 elevado al cubo. Esta es la manera de desarrollar los denominadores cuando tiene un exponente. En este siguiente ejemplo tenemos un factor 1 y este factor 1 es X menos 1 que está elevado al cuadrado y aquí hay un factor 2 que está elevado a la 1. Fíjense, a la 1. Por lo tanto, si está elevado a la 1, ya saben, podemos ponerlo directamente, pero si está elevado a algo, tenemos que empezar desde la base. Por ejemplo, la base, este factor es X menos 1, que está elevado al 1, sumarle en 1 y quedaría X menos 1 elevado al cuadrado, sumarle 1 el exponente, me refiero, y hasta que llegue al exponente que tiene el factor. Y este otro factor 2 está elevado a la 1, así que se lo pone tal cual debajo de la otra fracción, sin modificar nada. O sea que fíjense, hicimos un desarrollo de este factor que está elevado al cuadrado. Y acá está elevado al cubo este factor 1. Aquí, muy importante, el factor 1 está elevado al cubo y el factor 2 está elevado a la 1. Fíjense, si está elevado al cubo, aquí hay que hacer este desarrollo. Primero poner la base, que es X. Recuerden que este factor 1, en este caso particular del último ejemplo, del ejemplo E, el factor 1 es X y el factor 2 aquí sería X más 1. Factor 1 está elevado al cubo, o sea que vamos a empezarlo a poner X al cuadrado, vamos a sumarlo en 1 y X al cubo. Ya cuando lleguemos al exponente que le pertenece al factor, pues paramos y vamos con el siguiente, que simplemente está elevado a la 1, se lo ubica tal cual. Esa es la forma de ubicar los denominadores en las fracciones parciales. En un próximo video vamos a ubicar los numeradores y qué va ahí.